Jaime Bello León, Lila Vanorio, bienvenido a este chat. Qué rico volver a chatear contigo. ¿verdad? A mí me encanta chatear contigo y me encanta venir para acá. Y me encanta además cuando tenemos invitados como el que tenemos esta tarde. Un lujo de invitado. Un lujo de invitado. ¿Cómo se llama? Bueno, el profesor César Carballo Mena, ¿Verdad? Era César Carvalho. que además es decano de la Facultad de Derecho. Es especialista en Derecho Laboral. Pero vamos a hablar de algo completamente distinto. Porque además, como parte de su perfil, es que es un apasionado de enseñar y tiene décadas dedicado a la docencia en esta universidad. Yo conozco mucho a César Carballo, lo admiro mucho y lo conocí en particular un día que él estaba dando una charla para un proyecto que se llamaba Bénesis, que llevaba al padre Virtuoso. Y él hizo una exposición tan brillante allí que yo dije, yo me quiero ser amigo de este tipo. César, bienvenido a El Chat. Muchísimas Bienvenido. gracias. Muchísimas gracias. Para mí es un enorme placer estar con usted. No sé si era el invitado correcto, pero créame que estoy encantado de estar con usted. Tú eres el decano de la Facultad de Derecho, que tiene una escuela de Derecho, que además es muy famosa y muy celebrada en Venezuela, la Escuela de Derecho de la Católica, que tiene una tradición de muchísimo éxito. Pero hubo unos años en los que casi no tenía estudiantes. Eso se revirtió, eso ha cambiado. ¿Y por qué? Sí, lo primero, y no es obra mía, es obra de mis predecesores, la Escuela de Derecho de la Católica goza de muchísimo prestigio, ¿no? Interna y externamente. Y ciertamente hubo una reducción del número de estudiantes, pero creo que fue la crisis general que le pasó al país, ¿no? La migración, la sensación de que no había futuro, de que 5 años o 4 años de estudio era demasiado tiempo, que había que buscar algo para resolver la crisis económica, los que se quedaron tenían que resolver su día a día, y eso se ha ido revirtiendo, de tal manera que en los últimos semestres ha ido creciendo y actualmente tenemos 525 estudiantes en las escuelas de Derecho que tenemos en Caracas y en Guayana, y tenemos, eso es reciente, un TCU en seguros. Entonces tenemos ese número de estudiantes y seguimos la tendencia a que vaya acrecentándose. Ojalá todo este proceso normativo que se ha abierto con cantidad de leyes que se están abriendo al debate, a la modernización, la reinstitucionalización del país, ojalá vuelva a animar todavía con mayor énfasis el estudio de la ciencia jurídica. Ahora, profesor Carballo, yo quiero retomar el tema de la formación. Sí. Y usted tiene décadas dedicado a estar en contacto con alumnos, ahora quizás en un rol distinto encabezando la facultad, pero ¿qué ha sido para usted ser profesor? Bueno, esa sí es una pregunta para mí muy importante. Cuando yo estudié Derecho en esta universidad, en la Católica, yo la verdad es que estaba muy perdido. Yo no tenía familiares abogados. Yo no sabía qué era ser un abogado. Yo había llegado aquí casi que por descarte. Yo soy fanático del cine, siempre lo he sido, y alguna vez vi una película donde el protagonista era un abogado y yo dije, bueno, me gusta lo que hace este caballero, yo quiero ser abogado. Pero la verdad es que yo estaba muy perdido en qué era ser un abogado. Y tanto es así que en tercer año tuve una crisis que estuve a punto de desertar. Y no lo hice por mis padres, porque no les sobraba dinero y no tenía cara para decirle, me equivoqué, vamos a empezar de nuevo, ¿no? Y yo el día que me decidí quedarme fue no pensando en ser abogado, pensando en ser profesor de Derecho. Entonces, la enseñanza para mí es fundamental, porque ese día un profesor llegó y acaban de dictar al día anterior un decreto y este señor dijo, tengo que hacer algunas reflexiones sobre el decreto del día de ayer. Y las reflexiones fueron 1 hora y media sobre algo que él no podía, no habían libros, todo lo había construido él. Y ahí entendí, porque yo lo que hacía era leer libros y repetir libros. Yo no entiendo qué es ser abogado, porque los libros lo dicen mejor que yo. Pero cuando vi a este profesor construir de la nada, de todos sus conocimientos sobre algo nuevo y dar una explicación maravillosa de algo que tenía pocas horas, dije, yo quiero ser un profesor, yo quisiera poder expresarme de esta manera y llegarle a estudiantes o a un auditorio. De tal manera que yo fui primero, mi deseo fue primero ser profesor y fui abogado para poder ser profesor de Derecho. Durante muchos años cuando me preguntaban, ¿qué es usted? Yo decía,
soy profesor de Derecho del Trabajo. A estas alturas digo, soy profesor que enseña Derecho del Trabajo, porque yo me siento primero un profesor y luego es indistinto lo que enseñe. La sustancia de lo que enseñe es indistinta. Soy primero un profesor. ¿Y qué aprende un profesor? Que tiene que aprender todos los días, que tiene que aprender a cómo transmitir, que tiene que dudar de todo lo que tiene aprendido, que tiene que respetar a quienes tiene enfrente, que tiene que buscar la palabra correcta, el gesto, el silencio, cómo captar, que si no logra captar la atención, no es un grito el que lo resuelve, es un discurso, es una manera de llegar, es construir, deconstruir y volver a armar los discursos, las ideas. Eso es lo que me parece más fascinante, porque todos los días es un reto, ¿no? A mí me pasa que estoy tratando de escribir o estoy preparando una clase y llego a un punto muerto y la forma de volver a tomar el camino no es quedarme pegado leyendo lo que hice, es salirme a leer un libro, una novela, un poemario, a ver una película, porque hay una palabra, siempre hay una palabra, siempre hay una construcción que sirve de un puente para superar esos escollos que cualquiera se encuentra en la creación, ¿no? Entonces, eso me parece fascinante y disfruto muchísimo lo que me ha tocado hacer y este último rol ahora como decano. Antes tuve 4 años como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pasé del instituto al decanato. Son roles distintos, pero ambos tienen la maravilla de ubicarme en la Universidad Católica, con los estudiantes, con el debate permanente. Y ahora una pregunta. Además de eso, tú has sido un gestor en gerencia pública, ¿no es cierto? Y has sido asesor de juntas directivas de bancos, etcétera. Sí, tuve experiencia en el sector público, fui consultor jurídico al Ministerio del Trabajo y luego fui viceministro del Trabajo. En momentos de reforma laboral, la reforma de 1997, la ley del trabajo, me tocó formar parte de la comisión técnica de la que se llamó la comisión tripartita, redactar la misma reforma de la ley. Después me tocó coordinar la redacción del reglamento de la ley del trabajo en 1999. Entonces, bueno, fue un periodo muy enriquecedor. Y tuve el ejercicio, digamos, privado. Fui abogado de empresas petroleras. En esa época era Maravén. Después se fusionaron y se convirtieron en PDVSA. Yo fui recién graduado, abogado de Maravén, y luego fui asesor de empresas, de distintas empresas, y ahí me hiperespecialicé en un área que también me encanta, que es el área de gestión de conflictos. Era una época, estamos hablando los años 2004, 2014, etcétera, y un poco más, donde estaban el tema de expropiaciones, el tema de mucha conflictividad laboral, detención de gerentes. Entonces me tocó asesorar qué hacer frente a esos conflictos, ¿no? Y entonces ahí abrí otra línea de enseñanza que también disfruto mucho, que soy profesor de gestión de conflictos, en este caso en el IESA. Fíjate, Lila, y me encanta todo esto que nos está contando el profesor César Carballo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, porque la gente cree que un educador no tiene destino. Sí. Y fíjate tú, todo lo que ha hecho el profesor Carballo, y que además es una persona que goza de impecable reputación por haber entendido que él lo que quería era enseñar y sabiendo que enseñar significaba tener que aprender permanentemente. Así es. Y también me ayudó muchísimo en la época de mayor crisis que vivimos. Ya uno no sabe cuál es la época de mayor crisis, pero digamos, en los momentos donde todo el mundo se preguntó si tenía sentido quedarse y veías que todo el mundo alrededor se iba y te que ibas quedando, ¿no? Solo. En ese momento me ayudó mucho, una vez más, la educación, porque me conecté con universidades fuera del país y comencé a dar clases en Panamá, en Chile, en Perú, que ya llevo 8 años dando clases en Perú. Y una vez más fue gracias a ser profesor que me conecté. Y además me ayudó a abrirme a otros ordenamientos jurídicos y romper esa idea que también está muy acendrada en los abogados, de que si yo estudio derecho solamente puedo ejercerlo en el país donde yo lo estudié, porque no me puedo llevar mis conocimientos afuera. Ese reto de aprender ordenamientos extranjeros, llevarme los institutos hacia allá,
me ha sido muy útil y muy enriquecedor en lo personal, porque me permitió pasar esa dura crisis donde mi especialización estuvo cerrada, por ejemplo, no pude dar clase en la especialización, pero di afuera. Y me permitió tener amigos que de otra manera jamás hubiese podido recabar en estos países que le acabo de señalar, ¿no? Entonces, yo le debo todo, ciertamente, a ser profesor, y como he dicho, lo dije cuando me juramenté, ya lo repito demasiado, digo, la UCAP es mi lugar en el mundo, es decir, no tengo dudas, es el único lugar del que no me he ido y del que no me han echado. Todos hemos tenido profesores o maestros que nos han tocado de alguna manera. Y yo pensando en esas figuras que me han enseñado, me parece que es un acto de generosidad excepcional. Que alguien te enseñe es muy generoso contigo. Pero visto desde la perspectiva de quien enseña, ¿cómo lo ves? Yo creo que es un apostolado, ciertamente, y que cuando se asume, entiendes que tú tienes que ser dadivoso como fueron contigo, es decir, tienes que transmitir, y no es poca cosa sentir que digamos, que estás labrando un futuro. Yo creo que en los peores momentos de la vida de cualquier persona, pensar que estás construyendo algo que te va inclusive a suceder, que va a permanecer después que tú no estés, yo creo que es un gran ánimo, ¿no? Es un gran aliciente. Y eso es lo que yo siento con mis alumnos. Y siempre aparece alguien que pasan los años y lo ves, digamos, en puesto, dando clases dentro o fuera del país, escribiendo, etcétera. Y lo que yo siento es orgullo. Y yo creo que eso también es muy importante. Yo creo que, a ver, educar no es mostrar lo que uno sabe. Eso se puede hacer de otras maneras. Educar es tratar de transmitir, y transmitir no solo conocimiento, transmitir también valores, estilo, creencia. Y una de esas creencias es la solidaridad intergeneracional entre los profesores y los discípulos, ¿no? Eso lo aprendí yo de mis maestros, y trato todos los días de hacerlo con mis alumnos. A mí me interesa mucho eso que tú nos estás contando, porque en este país que uno supone que está entrando a una transición, debemos cambiar la óptica sobre los maestros y sobre los profesores y sobre la docencia, porque tenemos que aprender como sociedad muchísimas cosas, y la velocidad en la que está cambiando el conocimiento del mundo y las necesidades de las empresas por toda la revolución industrial, gracias a la internet, etcétera, implica que tenemos que cambiar para poder dar la hora en esas nuevas necesidades, ¿no es cierto? Sí. Entiendo que la universidad tiene una escuela de educación, y entiendo que esa escuela está muy activa. Claro, yo te estoy oyendo a ti con lo que nos estás contando y digo, wow, qué reto tan importante hacia la sociedad el que tienen ustedes los educadores. Y qué maravilla escuchar que hay educadores que sí pueden conseguirle la pasión con la que tú hablas, la sonrisa que te aflora, es porque se ve que quieres mucho eso. Pero veo que también eres un hombre exitoso, entonces yo sí creo que debemos construir esa posibilidad de que el educador pueda ser también un hombre exitoso. Ese es un gran tema. Yo no tengo los rudimentos, digamos, para acertar en el núcleo de un tema tan complejo, pero decir quizás dos o tres obviedades mínimas, ¿no? La educación siempre es un tema central para cualquier sociedad, para cualquier país, en todo momento. Entonces, eso está claro. En el caso venezolano tenemos como solapadas crisis, ¿no? Tenemos la crisis del propio modelo educativo, que es global, por todos los adelantos tecnológicos. La inteligencia artificial es un gran reto para todo el sistema educativo, que te hace preguntarte, ¿qué enseño? ¿Para qué enseño? ¿Qué transmito? Si toda la información está a la mano en microsegundos, y puede estar actualizado de una manera mucho más efectiva que un profesor. Y además tenemos la crisis por lo económico, la migración, el deterioro de los salarios, etc. Entonces, los venezolanos tenemos una agenda larga de asuntos que abordar. La educación tiene que estar allí.
Eso no es casualidad, la Constitución lo coloca como un pilar fundamental, creo que es el artículo 3, junto al trabajo, y tenemos que tomarlo en serio. Ahora, ¿hacia dónde va a tomarlo en serio? Yo creo que preguntarnos cómo educar y qué educar. Eso es básico. Ya, antes era obvio, ahora no. Ahora no. Transmitir información no tiene sentido. Solo transmitir información no tiene sentido. Lo que se está esperando en el futuro es una cosa distinta. Las habilidades van por otro lado. Lo que quieren es una persona que los individuos podamos resolver problemas complejos, que tengamos capacidad de análisis crítico, que podamos trabajar en grupo, que podamos superar problemas, que podamos entender los entornos, que podamos ser creativos. Es decir, eso no es transmitir información. Eso es transmitir metodologías para comprender el mundo. Y eso no es nuevo. Yo no sé el caso de ustedes, pero a mí, por ejemplo, me afectaba cuando yo estaba en primaria que me enseñaran el tipo de nubes desde una foto en un libro y a ningún profesor se le ocurriera sacarnos al patio a mirar el cielo, por ejemplo. Siempre me pareció escandaloso que yo tuviera que aprender los cumulonimbos en una fotografía, por ejemplo, o el tipo de árboles, etcétera. O que nadie me enseñó cómo dar respiración boca a boca o cómo salvar a una persona que tenga un paro respiratorio o un paro cardíaco o cómo reaccionar frente a un incendio. Es decir, yo creo que tenemos que plantearnos un poco qué queremos enseñar y cómo tenemos que enseñar. Desde la escuela, también la universidad. Y digo que no es nuevo. Bernard Shaw decía algo así como, mi educación se vio suprimida repentinamente a escasa edad cuando comencé en la escuela. Es muy interesante, ¿no? Y estamos hablando de principios del siglo XX. Es decir, es una visión crítica que está allí, que siempre va a estar allí y que es importante que esté preguntándonos qué enseñamos y cómo enseñamos. Pero todo eso que dice también supone un gran momento de oportunidad. Sí, ¿no? Sin duda, sin duda. Las crisis tienen eso. Las crisis tienen eso. Y Venezuela tiene varias crisis sumadas que son un gran reto, pero efectivamente eso es la oportunidad de repensar. Cuando estamos en la Venezuela Saudita, no había tiempo de pensar en cambiarlo nada. Y nadie quería oír malas noticias, ni nadie quería oír que esto se iba a acabar, etc. Se acabó. Ahora nos toca pensar, y la educación está en el centro, cómo reconstruirlo todo y cómo ir a una velocidad que nos permita alcanzar a los demás países porque tenemos un rezago. No es cierto que estamos igual que otros países, tenemos un profundo rezago y todo conecta. Con la educación. Andrés Bello decía, todas las verdades se tocan. Bueno, todas las verdades se tocan también en la crisis. Es decir, yo puedo tener un proyecto renovador en educación, pero yo necesito energía eléctrica, yo necesito internet, yo necesito servicios básicos, yo necesito transporte, yo necesito que las personas puedan comer para poder educarse, etc. Entonces, tenemos que resolverlo todo y todo junto. Ese es un gran reto. Y por eso yo creo, aquí metiéndonos por otra línea que me interesa muchísimo, tenemos que aprender a dialogar. Creo que ese es otro de los retos que tenemos los venezolanos. Tenemos que aprender a dialogar, no a fijar posición, que eso lo hacemos bien. A dialogar, a escuchar y a construir entre todos. Creo que, que además eso requiere más esfuerzo que fijar posición. Totalmente, totalmente. Las redes sociales nos ayudan un poco, porque están hechas para fijar posición. No así para un debate ponderado. Pero tenemos que hacerlo. Creo que es parte de, como tú bien decías, de las oportunidades que la crisis nos da. Yo una vez dije, yo no sé si está bien dicho, ni tampoco creo que lo haya inventado yo, dije, creo que los venezolanos nos cuesta encontrarnos en el presente. El único lugar donde los venezolanos nos podemos encontrar es en el futuro. Pero ese futuro hay que construirlo. El futuro no nos está esperando. El futuro se hace. Creo que fue en Vénesis donde la primera vez que dije algo parecido. Pero cada día estoy más convencido de eso. Hoy nos cuesta dialogar, pero tenemos que dialogar para que algún día nos encontremos. Esa es la paradoja que tenemos que emprender y la universidad creo que tiene eso un reto. César, ¿y tú crees que los venezolanos tenemos una dificultad para dialogar? Porque tenemos una crisis que se ha prolongado y no hablo de los últimos 25 años. Yo creo que esta crisis comenzó mucho antes. Mucho antes. Y teníamos mucho tiempo sin querer oírnos.
sino queriendo imponernos unos a los otros. Así es. ¿Hay una dificultad allí y hay herramientas para superar esa dificultad? Yo diría hay una gran dificultad, porque, y estoy de acuerdo contigo, Jaime, de que estos 25 años son una grave crisis que tiene sus características, pero tenemos otras crisis que basta con mirar atrás para encontrarlas y ver sus perfiles y unirlas. Es decir, tienen hilos conductores, ¿no? Y ecos que uno puede encontrar. Es un gran desafío porque en el camino hay heridas. Sí. Heridas reales, es decir, no Agravios. agravios. Y uno va viendo el calibre de esos agravios, de esas heridas que están lejos de estar cerradas, suturadas. Entonces, eso es un desafío, porque hablar de diálogo cuando alguien está mancillado, herido, lleno de rabia, es muy difícil. Ahora, con más razón hay que dialogar. Con más razón, ese es el reto. Con más razón. ¿Cómo abrir canales de diálogo donde las personas heridas, las muchas personas heridas, no se sientan saheridas además por el diálogo? Es decir, que entiendan que es un diálogo para generaciones futuras, para sus hijos, para que haya futuro, que no significa olvidar el pasado ni significa minimizar las heridas, sino que significa que para sanar las heridas tiene que haber un futuro. Que tiene que haber una sanación, y esa sanación se construye entre todos. Es muy difícil, fácil decirlo, difícil avanzarlo. Pero usted se consigue con ese futuro cada vez que entra a un aula de clases. Sí. Esas nuevas generaciones que quizás crecieron ciertamente en momentos distintos, pero ¿qué aspiraciones tienen para el futuro? ¿Cómo ven ellos la idea del diálogo? Porque han vivido el agravio quizás de una manera secundaria. Y no lo sé, yo creo que cada quien tiene su historia, cada quien tiene su propia tragedia o no, su tragedia, su comedia, su historia neutral, cada uno, ¿no? Lo que yo sí traté de hacer siempre, me lo propuse, lo hice siempre, fue que incluso en el peor de los momentos, yo seguía dando mi clase con el mismo ánimo que tenía en los mejores momentos. Es decir, yo jamás transmití esto se acabó, aquí no hay injusticia, aquí hay que preparar la maleta, la única salida es el aeropuerto, jamás. ¿Por qué? Porque yo me quedé. Entonces yo tengo que dar el ejemplo. Si yo creo eso, yo no debería estar aquí. Y segundo, porque yo le debo a mis estudiantes eso, enseñarlos a construir un futuro. Y el futuro hay que mirarlo. Eso no significa un manual de autoayuda. Para nada, para nada. Eso significa, que eso es otra frase que uso demasiado también, el caos es un orden por descifrar. Eso sí, eso es de Saramago. El caos es un orden por descifrar. Significa que hay que mirar las cosas. Lo peor, la crisis, hay que mirarlo. Y hay que mirarla y entender dónde están las posibilidades de superarla. Y eso es lo que he tratado siempre de transmitir. Los jóvenes tienen esa facilidad y por eso hay que aprovecharla, de que para ellos todo es futuro. Para ellos todo es futuro. Entonces, creo que más bien hay que alimentarnos, los profesores tenemos que alimentarnos de esa mirada y ayudarlos a ellos a construirlo y nosotros a llenarnos de ánimo, ¿no? Que es lo que en mi caso agradezco tanto a esta universidad y a quienes me han abierto la puerta. En una ocasión, yo tuve que ser anfitrión aquí en Caracas del expresidente chileno Patricio Aylwin, que es el primer presidente después de Pinochet. Y en una rueda de prensa, los periodistas le preguntaban cómo se construye democracia viniendo de una dictadura. Y él decía, haciendo democracia. Exactamente. Entonces, me parece Exactamente. que podíamos decir que cómo se llevará un diálogo es dialogando. Es diálogo. Y entendiendo que tenemos posturas distintas y aspirando a que podamos encontrar un lugar común. Así es. Porque además lo que nos estamos jugando literalmente es nuestra supervivencia. Y la de las generaciones, la de nuestros hijos. Así es, así es. Y eso que acaba de decir, creo que es así. No se hace democracia, pero no hay democracia si no se hace democracia, no hay diálogo si no se hace diálogo. Entonces, eso tenemos que construirlo. ¿Y cómo se construye? Con tolerancia. Yo creo que en el diálogo las formas son muy importantes, no solo en los diálogos, pero digo, el diálogo es muy importante. Eso no significa tampoco bajar la capacidad crítica, no significa que dialogar es aceptar cualquier cosa, no. Respeto. Es respeto, es escuchar al otro y si disiento, expresar mi disentimiento de la manera más clara, contundente y fundada.
Es lo contrario a esto de la cancelación. Es lo contrario a la cancelación. Y dos personas pueden tener la razón ambas, pero la pierde el que cancela, en mi opinión. Porque esa es la forma que nos lleva a actitudes autoritarias y propias del fascismo, ¿no? Es decir, de cancelar, eliminar, hay pocos pasos. Entonces yo lo que creo que el diálogo es para nutrirse, para entender, para justificar, para hacer realidad la tolerancia, la democracia. Nosotros aspiramos siempre, tenemos un sistema democrático. Y algo que yo creo que es básico entender, no sé si todo el mundo lo ve. Si algo es propio de la democracia, es el conflicto. ¿Por qué? Porque la democracia admite posiciones diversas, intereses disímiles. El reto de la democracia es cómo esos intereses disímiles conviven. Por lo tanto, la democracia tiene que construir cauces para que esa conflictividad pueda desarrollarse de una manera constructiva, positiva. Es decir, que el conflicto sea una manera de superar inequidades y no que no existan esos cauces y entonces se desparrama en forma de violencia, de cancelación y de negación. Ese es un gran reto también. Porque también en democracia, en los tiempos dorados, todo el mundo entendía que no había conflicto. Y ahora sabemos que sí. Y hay que trabajarla. Cuesta trabajo mantenerla. Así es. Lila, tú sabes que le quiero yo sugerir al profe, si es que uno puede sugerirle algo al profe. A ver. Él debería tener un podcast por ahí solito contando lo que nos está contando. Yo coincido. ¿Verdad? Yo coincido. Porque muchísimas gracias. Eso es lo bueno de estar entre amigos. no solamente es estar entre amigos, César, es que de verdad yo creo que eso que tú señalaste, por ejemplo, que en las redes sociales lo que hay es la exacerbación de mi posición y la comunidad que es mía y no acepto otra comunidad, no acepto otra opinión, eso nos lleva a la ceguera. A una malcriadez, ¿no? En las redes nos tratan como unos niños malcriados. Claro. Porque saben qué nos gusta y nos alimenta de lo que nos gusta. Exactamente. Y nos aleja todo lo que nos causa molestia. Y fíjate tú, vuelvo a tomar la palabra de Patricio Aylwin. ¿Cómo usted construye democracia si hay una dictadura? Haciendo democracia. ¿Cómo yo construyo un diálogo? Es dialogando. Tengo que oír al otro, me va a decir cosas que no me gustan, yo le voy a decir cosas que no le gustan, pero tengo yo que entender que las tengo que oír, que las tengo que procesar, me tengo que hacer preguntas. ¿O no, profe? No, así tenemos ejemplos, no es solo el caso chileno, el caso español. Hay cantidad de referencias que tenemos que nos permiten saber que ese momento que quizás es muy incómodo de tener que vernos las caras, reconocernos el uno al otro, a futuro permite construir un sistema sólido, ¿no? Porque supone madurez. El día que yo soy capaz de mirar hacia atrás y entender por qué llegamos acá y no lo simplifico diciendo que es la culpa de una persona o una parcialidad, ese día maduré. Y yo creo que eso, la crisis, una vez más, como tú decías, ojalá nos permite bajar el tono, los gritos de la gradería, vernos en el campo de juego, que eso nos hace falta, porque estamos en las graderías gritando, pero yo creo que hace falta bajar al campo de juego. Es decir, vamos a construir. No me gusta lo que hay, vamos a construir. Construir no es solamente gritar, no es solamente aplaudir al que me gusta, es buscar fórmula. Y eso me va a llevar a conversar con otros. Y tenemos que aprender de la historia. Yo recuerdo, está por ahí circulando una vez Cabrujas, decía, yo quisiera que aquí en Venezuela hubiese una plaza dedicada a Juan Vicente Gómez. ¿Y por qué decía Cabrujas eso? Porque a mí me lo mostraron solamente como un villano. Yo no aprendí nada de Gómez. Y si no aprendemos nada de Gómez, no sabemos cómo llegamos acá. Y yo creo que eso nos hace falta. Es decir, entendernos como sociedad plural, con distintas perspectivas, pero saber que llegamos todos hasta aquí. Que aquí no aparecimos un buen día, sino que por virtudes, defectos, llegamos aquí. Ahora, ¿qué futuro queremos? Es el aprendizaje. Tenemos que mirar atrás. Y tenemos que oírnos todos, tenemos que tener la sensibilidad. Y va a haber cosas, Jaime, como tú decías, que no me van a gustar, que me van a herir, que me van a maltratar a mí como persona. Al reconocerla, sí, la vida es esa. La vida es esa. La vida es aceptar que hay cosas que no me gusten y que eso me va a forjar a mí un carácter y me va a enseñar a no cometer errores, a mirar
las cosas de otra manera. Esa es la vida. Lila, qué buena idea tuviste tú cuando quisiste que el profesor Carballo nos hablara de educación, porque yo me siento que lo está haciendo, ¿no? Yo no sé cómo se atrevió a cuestionar la pertinencia No, yo por de esta pudor, entrevista. yo por pudor, y Jaime lo sabe, por pudor le dije, Jaime, yo no soy el invitado, yo no sé de esto, yo Bueno, pues, lo disfruto, pero Permítame decirle al profesor, se equivocó. no. Gracias. Gracias. Ya Y- sé cuando tenga la autoestima baja a quién tengo que llamar. No, no, y Invíteme. fíjate, yo no quiero como Cabrujas que haya una plaza No, yo o tampoco. Juan Vicente Fomes, hago la aclaratoria, Como otros personajes. ni como otros personajes. Y nos tenemos que retirar, lamentablemente, de este chat que para mí se fue volando, no sé para ti. Pasó de los. Gracias por Muchísimas haber estado gracias. con nosotros, No, profe un placer Carballo. enorme. Y creo que se nota que fue un placer enorme. Muchísimas Gracias. Y a ti, Jaime Bellaleón, gracias como siempre. Me encanta chatear contigo. A mí me encanta chatear contigo y chatear con gente inteligente y con gente humilde, porque una de las cosas que tiene un educador de verdad es la humildad, porque si no tiene humildad, no sabe que tiene que aprender y por lo tanto no puede enseñar. Muchísimas gracias, profe, y muchísimas gracias a ustedes. Gracias, hasta la próxima.